Sí se escucha. Buenas noches a todos, chicos. Yo preferiría que alguna cuestión o alguna duda que haya respecto al tema del parcial, en todo caso lo veamos mañana. Hoy vamos a tener y mañana también clasecitas muy cortas. En la clase de hoy lo que vamos a ver son funciones del Banco Central complementando lo que hemos visto de dinero en la clase anterior. Y mañana lo que vamos a ver son nociones conceptuales y que ustedes conozcan lo que es inflación, lo que básicamente hay que saber de pobreza y de desempleo. Le vamos a dar elementos de carácter conceptual de manera tal de que ustedes, estos tres elementos que están muy vinculados entre sí, inflación, pobreza, desempleo, tengan elementos conceptuales como para analizar una situación. Y lo que vamos a ver hoy son las funciones del Banco Central. Lo vamos a hacer de la manera más simple posible. Vamos a ver lo que dice el Banco Central en su propia página web. Vamos a ver lo que dice el artículo, digamos, cuarto, que es el que crea el Banco Central y el que le otorga funciones, el reglamento propio del banco, de manera tal de que ustedes tengan nociones respecto a cuáles son las funciones del Banco Central, que son básicamente el control de divisas y las reservas externas del país. Y vamos a hacer un pequeño análisis sobre básicamente qué es una política monetaria, que también es una de las funciones del Banco Central, y vamos a ver datos actualizados a esta primera semana de noviembre, que son los últimos datos que ha publicado el Banco Central respecto a reservas brutas y reservas netas, y vamos a ver si eso les sirve a ustedes para explicar cómo es la situación hoy, sobre todo vinculada con estas variaciones muy bruscas que hemos tenido de la moneda. ¿Por qué? Porque una de las funciones que tiene el Banco Central es precisamente la estabilidad de la moneda, y nos vamos a dedicar un minutito a explicar esa función, pero sobre todo la diferencia que tiene con otros bancos centrales, como por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos. Todo de manera muy conceptual. Entiendo que es una clase que ustedes no deberían tener dificultades para contestar, pero bueno, cualquier duda ustedes ya saben que preguntan y nos demoramos para contestar. Así que arrancamos con la presentación de la clase de hoy, chicos. ¿Todos están viendo la presentación? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, esta es la clase de hoy, que son las funciones del Banco Central, que tiene como subtítulo creación de dinero, base monetaria, encajes, tasas de interés, a lo cual le deberíamos agregar básicamente estas funciones que tiene respecto a las reservas externas del país, y cómo a través de distintas políticas que son expansivas o contractivas, bueno, el Banco Central trabaja los efectos de generar mayor actividad económica o contraer esa actividad económica, y cuáles son las herramientas de carácter monetario que se utilizan en todos los bancos centrales. Cuando hablamos acá de creación de dinero es porque hay, y lo vamos a ver, así como hemos visto cuáles son en la clase anterior las características del dinero y las funciones del dinero. Hoy vamos a ver que hay dos tipos de dinero en base a su creación: el dinero de alta potencia, o el dinero que es emitido por los bancos centrales, y un dinero que se llama de creación secundaria, que son los que generan los bancos comerciales a través de un mecanismo que es muy simple de entender, y hay un cuadro que yo les voy a mostrar que está en el libro y que nos permite calcular cómo es entender ese concepto de cómo los bancos, a partir de un monto determinado, en algunos casos están creando 3 veces la cantidad de dinero en función de lo que establece el sistema financiero. Son todas cosas que por ahí parecen complicadas, pero en realidad son absolutamente simples. Y que, insisto, preferiría que me pregunten lo que me tengan que preguntar, a pesar de que está jugando la Argentina y supongo que estamos todos mirando o orejeando el partido. Así que arrancamos, chicos, con la clase de hoy. Fíjense, básicamente esta es una pregunta que ustedes pueden encontrar si la googlean muchas veces, porque nosotros ignoramos quién o cuál es la fuente de todo el dinero. Y básicamente los que emiten el dinero son
los bancos centrales. Y ahí etimológicamente está puesto de dónde viene esa palabra emitir, que proviene de la unión de esas dos palabras. Una que dice amir, que significa jefe, y amer, que quiere decir mandar, que es prácticamente lo mismo. Es decir, quienes emiten dinero son aquellos que mandan. En nuestro caso puntual, el gobierno, ¿a través de qué? De una delegación de funciones que se hace en el Banco Central, a través de una ley y a través de lo que es una carta orgánica que establece las funciones de ese Banco Central. Entonces, fíjese, acá tenemos esto que yo le decía, hay dos tipos de creación de dinero. La primaria, que es el dinero que emite el Banco Central, la creación secundaria de dinero, que es el dinero que se crea a partir de ¿qué? De los depósitos o los créditos que los bancos tienen y otorgan al público. ¿Por qué? Porque se utiliza un mecanismo a través de lo que se denomina encaje, que es simplemente un seguro, un porcentaje respecto de los depósitos que tienen que estar depositados en los bancos para garantizar la seguridad del sistema. Vamos a ver cómo funcionan esos encajes y la manera muy simple a través de esa tabla en donde se va creando dinero secundario a partir de los bancos comerciales. Cuando acá se habla de bancos comerciales, son los bancos que normalmente nosotros conocemos, son los bancos que nos prestan servicio y trabajan a nivel minorista. Se hace esa distinción de bancos comerciales porque también hay bancos de inversión, que son bancos que no atienden al público en general y en todo caso son bancos que se dedican a invertir en grandes negocios o a prestar dinero para grandes negocios. Ese tipo de bancos normalmente están separados los bancos comerciales, los bancos más grandes tienen un sector que trabaja como banco comercial y otro sector que está trabajando como bancos de inversión y tienen obligaciones de carácter distinta porque los bancos de inversión, además digamos, de los montos y de los capitales que prestan, tienen una muy reducida cartera de clientes, no como cualquier otro banco comercial que desde pagar sueldos nomás tienen una enorme cantidad de personas que están básicamente usando su servicio. Así que eso es para que ustedes entiendan la diferencia entre un banco comercial y un banco de inversión. Y lo que está acá son las obligaciones que impone el Banco Central cuando emite dinero. Recuerdan ustedes que cuando nosotros hablamos de sus funciones, decíamos que el dinero tenía que servir como medio de pago, como reserva de valor. Pero acá lo que está hablando son cuáles son las condiciones que además establece el Banco Central cuando emite ese dinero para que pueda cumplir su función. Una es que sea de curso forzoso. Si ustedes toman cualquier billete, ustedes van a ver que en alguna parte del billete, normalmente la parte más baja, dice de curso forzoso y de curso legal. Bueno, de curso forzoso es simplemente la obligación que las leyes imponen a todas las personas de aceptar el papel moneda como dinero contante. Alguien, no sé si ustedes u otra comisión en donde había dado el tema de dinero, me preguntó, en la otra, en de civil, me preguntó si era ilegal, por ejemplo, de que si yo fuera a comprar una propiedad, la persona que me va a vender la propiedad me ponga un precio en dólares. Obviamente, a ver, hay fallos también de la Corte que a pesar digamos, de que está esta emisión de papel moneda, se aceptan pagos en los contratos privados porque entienden que no están violando ninguna ley. Entonces, normalmente los contratos inmobiliarios y hasta ahora creo que algunos de alquileres están previstos en dólares. ¿Para qué? Para cubrirse de las fluctuaciones que normalmente tiene el peso. Y de curso legal es simplemente muy simple porque es una obligación que el Estado se impone para sí, de aceptarlo para el pago de impuestos. Entonces, de curso forzoso y de curso legal son además cada uno de los billetes que emite el Banco Central. Así que les pediría simplemente que ustedes recuerden estas dos cuestiones, que el Banco Central es quien emite el dinero, digamos, en la Argentina, el dinero de curso legal y forzoso, y que además ese dinero se denomina dinero de alta potencia o creación primaria de dinero, y que hay una creación secundaria de dinero que es la que mediante un mecanismo están creando los bancos comerciales. ¿En base a qué? A base
a un cierto porcentaje que tienen que resguardar para seguridad del sistema y la otra parte la pueden volver a prestar. Es muy simple y lo vamos a ver en un ratito. Estas son las funciones del Banco Central. Esta es una toma que yo hice del propio banco, ya no está disponible porque el banco está cambiando su página web, han retaseado mucha información, pero esta es algo que yo tenía y que básicamente, a ver, toda esta primera parte de arriba se sigue manteniendo como tal y yo se la voy a leer y después le voy a poner en otra presentación el artículo cuarto de la Carta Orgánica del Banco que prácticamente establece lo que está puesto como síntesis acá. Y la parte de abajo, en donde esa partecita que dice que le prohíbe conceder al Banco Central préstamo al gobierno nacional y a los bancos provinciales y municipales, y como excepción le permite hacer adelantos transitorios al gobierno nacional que no supere el 12% de la base monetaria o el 10% de los ingresos de efectivo, bla, bla, bla. Eso se ha dejado de lado. Ustedes saben que por la pandemia, y yo les voy a dar alguna cifra de cuál ha sido la emisión monetaria, para que ustedes tengan una idea muy concreta y muy real de cuál ha sido la emisión monetaria este año, de manera tal de que ustedes puedan ver si es que efectivamente, cuando lo charlemos mañana, puede haber un problema de inflación futura o no. Recuerden que este mes ya los pronósticos de inflación están hablando que va a llegar aproximadamente al 4%, está en el 3,8, 3,9, esas son las proyecciones y sería la inflación más alta de los últimos meses. Pero básicamente, si ustedes se fijan, fíjense las funciones que tiene el Banco Central. Concentra y administra las reservas internacionales del país. Es decir, nosotros para efectuar operaciones de comercio exterior, si queremos importar, tenemos que pedir dólares al Banco Central y cuando exportamos tenemos que liquidar nuestros dólares en el Banco Central. Emite los billetes y moneda de la República Argentina, algo que hemos hablado en la presentación anterior. Es el banco de banco en el sentido tal, a ver, que custodia las reservas líquidas de los bancos y es el que garantiza la seguridad del sistema. Y cuando hay un banco que tiene alguna dificultad por un problema de liquidez, por ejemplo, porque a lo mejor hay muchos clientes por algún motivo que están retirando su dinero o a lo mejor hizo algunas colocaciones y necesita dinero, recuerden que cuando hablamos de liquidez hablamos de básicamente de dinero. ¿Por qué? Porque es el activo más líquido, es el que fácilmente puede servirnos para poder adquirir otras cosas. Y por lo tanto ahí tiene una herramienta que se llama redescuento, que no es nada más que préstamo que da el Banco Central a los efectos de resolver algún problema de iliquidez que pudieran tener los bancos. Obviamente vigila el buen funcionamiento del mercado monetario y financiero, es decir, hace un control de cuáles son las prácticas tanto de bancos como entidades financieras, promueve el desarrollo y fortalecimiento del mercado de crédito, otorga asistencia financiera al sector público cuando es necesario y de acuerdo a las restricciones que impone la Carta Orgánica. Eso tenía que ver con lo que hemos charlado respecto a los límites y los porcentajes que puede prestar de la base monetaria, pero el Banco Central obviamente este último tiempo ha excedido largamente esos límites que le impone la Carta Orgánica. ¿Por qué se habían establecido estos límites? Entre otras cosas, porque el Banco Central, aunque no lo diga explícitamente en la República Argentina, tiene como función básica garantizar la estabilidad de la moneda. En cambio, hay otros bancos centrales, como por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene como función ser un elemento proactivo a los efectos de resolver el problema de desempleo. ¿Por qué es esa diferencia? Bueno, porque es muy simple, simplemente hay que ver la historia de cada país. En la Argentina, un problema que nosotros tenemos muy marcado es el problema inflacionario y por lo tanto se piensa que el Banco Central debería tener como primera función garantizar la estabilidad de la moneda. En Estados Unidos, la Reserva Federal nace inmediatamente después de la Gran Depresión del 29, del siglo pasado, y por lo tanto, ellos el problema que tenían en ese momento era el desempleo, y se entendía que todas las actividades de carácter financiero y monetario deberían estar vinculadas a promover el empleo. Por lo tanto, tienen funciones distintas en función de que son países que tienen problemas distintos. Obviamente, para los Estados Unidos no es un problema la estabilidad financiera ni económica, a pesar que vienen de
este gran burbuja que explotó en el 2007-2008, pero ellos no lo visualizan a eso como un problema, creen que su sistema financiero tiene cierto grado de estabilidad. Nosotros los argentinos tenemos otro tipo de problema y se pensó que el Banco Central, su función primordial debería ser garantizar la estabilidad de la moneda. Y lo que ustedes ven acá es simplemente, no lo voy a repetir, pero para alguno que quisiera ahondar un poquitito más respecto a cuáles son las funciones específicas del Banco Central, en la Carta Orgánica, en su artículo 4, están las funciones y facultades en donde ustedes pueden repasarla tranquilamente y ver si el Banco Central cumple o no cumple con esa función. Ahora bien, fijémonos, ahora vamos a hablar un poquitito respecto a qué, a lo que significan las políticas monetarias que el Banco Central puede implementar. Obviamente siempre, aunque sea independiente del gobierno, se conversa y se charla mucho con el gobierno. Le puedo dar muchísimas anécdotas, pero si ustedes recuerdan, uno de los motivos que generó, cierto grado de desconfianza fue en la época de Macri todavía, que había anuncios respecto a políticas financieras o económicas que se hacía con el ministro de Economía y con el director, con el presidente del Banco Central sentado al lado. ¿Eso qué significa? Bueno, que no hay independencia del Banco Central y en muchos mercados externos y del mundo, bueno, obviamente eso se ve como un elemento que agrega más incertidumbre y falta de confianza. Y les puedo dar, a ver, sin irme demasiado al tema, un ejemplo de lo que significa y que creo que ustedes los deben haber escuchado mucho estos días. La confianza y la credibilidad en cualquier medida económica que se tome. Y el ejemplo que me parece a mí que es más evidente en estos días es, por ejemplo, lo que sucedió en términos económicos cuando se anunció, bueno, que estaba disponible la vacuna rusa y que tenía buenos resultados. No sé, ¿alguien leyó alguna noticia económica vinculada a esa posibilidad aparentemente concreta de que tengamos disponible la vacuna rusa? ¿Alguien leyó algo de eso? ¿Qué sería una noticia económica, digamos? A ver, por eso te hago esta pregunta, Facundo. Mirá, la pregunta es la siguiente. ¿Vos encontraste algún elemento vinculado al anuncio de la vacuna rusa que tenga algún impacto económico? ¿Pudiste ver alguna? Recuerdo haber leído una que decía por cuánto la habíamos comprado, creo que eran 25.000 dosis, Está bien, si no pero me eso es equivoco. el costo, eso es el costo. No sé, yo te estoy hablando de impactos en cuestiones macroeconómicas, tanto en la Argentina como en el mundo. ¿Vos viste alguna noticia vinculada a eso o no? No, no recuerdo. Bueno, y te hago la misma pregunta. Cuando apareció la vacuna de Pfizer, esa vacuna que hace el laboratorio alemán y yanqui, ¿viste alguna noticia económica vinculada con el anuncio de la vacuna de Pfizer? Ahí ya me está preguntando muchísimo, no me Bueno, a ver, acuerdo. yo te la hago corta. Cuando los rusos anunciaron su vacuna, pasó esto que vos dijiste, nada, nada, el mundo no la registró. Pero cuando Pfizer anunció que tenía la vacuna, lo que pasó fue, a ver, te digo en la Argentina, bajo el riesgo país, subieron todas las acciones de las empresas argentinas. Y en el mundo todas las bolsas subieron y las expectativas económicas se estaban revisando toda al alta. Ahora la pregunta que yo te digo es la siguiente, ¿por qué ante un anuncio nada y ante el otro anuncio una respuesta? A ver, si vos querés de los mercados, pero yo siempre digo que detrás de los mercados hay personas concretas. Una respuesta mucho ampliamente más positiva de lo que uno podría esperar. ¿Cuál te parece a vos que es la diferencia? ¿Por qué en un caso nada y en otro tanta repercusión positiva? Profe, puede ser porque la gente creía que la vacuna rusa no iba a pasar todas las etapas de seguridad que tenían Eh, que pasar. Absolutamente, absolutamente. Lo que vos acabas de decir se resume en confianza y credibilidad. El mundo no le cree a los rusos, sí le cree a los alemanes y a los yanquis. Y así de simple, entonces, ante una supuesta vacuna que venía hecha dicen de un
instituto que tiene mucho prestigio, pero que obviamente no publicó absolutamente nada de lo que había pasado en la primera, en la segunda, y todavía no terminó la tercera fase. Y otro laboratorio siempre genera, ¿cómo te puedo decir? Dudas y discusiones. ¿En qué sentido? En que vos fíjate que no es ningún laboratorio estatal. El mundo no encontró un laboratorio ni un estado que produciera la vacuna. Nos guste o no nos guste, la hizo un laboratorio privado, que además, cuando el gobierno de Estados Unidos le ofreció $2.000 millones para el desarrollo de la vacuna, la rechazó diciendo de que efectivamente pensaba que cualquier tipo de burocracia podía evitar que la vacuna estuviera en tiempo y forma, con lo cual vos podés decir, che, hay una tensión entre privado y Estado. La verdad que en realidad se han complementado porque hoy Pfizer, habría que ver el precio, pero algunos dicen inclusive que es un poco más barata. Te vuelvo a repetir, Pfizer dijo que la vacuna tenía 90% de efectividad. 2 días después, la vacuna rusa dice que tiene más de efectividad, tiene el 92%. Ahora, en el mundo, si vos preguntaras quién se pone la vacuna rusa y quién se pondría la vacuna de Pfizer, ¿qué opinan ustedes que podría pasar? Si ustedes tuvieran que decidir, ¿qué decidirían? La no rusa. Bueno, entonces ahí tenés un valor importante que tiene efecto económico en confianza y credibilidad. Cuando vos confías en algo, actúas en el sentido del incentivo que te dan. Cuando no tenés esa confianza y credibilidad, no, obviamente no actúas en el mismo sentido, ¿cierto? Entonces, estos instrumentos que usted, a ver, y si vos querés, un par de datitos más simplemente para que ustedes entiendan siempre cómo hay esta relación entre economía y política. Por ejemplo, ¿qué dijo Trump después de perder la elección cuando se hizo el anuncio de la vacuna de Pfizer? ¿Ustedes escucharon eso, lo que él salió a decir? ¿Alguno lo escuchó? No, profe, ¿qué dijo? Bueno, dijo que Pfizer había ocultado los resultados de la investigación porque si la publicaba en el momento que lo tuvo, que era antes de la elección, sin duda él hubiera ganado la elección. Entre otras cosas, acusó al laboratorio de que ocultó esa información de manera tal de que eso tuviera una repercusión para él negativa electoral. Con lo cual ustedes fíjense que vos me dirás, che, pero esto tiene repercusiones económicas, o sea, no sé si es una innovación, una investigación que produce una vacuna termina teniendo repercusiones de carácter positivo a nivel económico y tiene repercusiones políticas en donde hay gente que está pensando, particularmente del lado de Trump, que eso generó una cuestión electoral que fue negativa para él. Pero si vos lo miras acá en la Argentina, bueno, yo creo que hay un apuro de pensar de que vamos a tener una vacuna. ¿Por qué? Porque el costo que está teniendo las cuarentenas y el ASPO y todo lo demás, bueno, sí, está teniendo un costo político y electoral, además de económico. Entonces, cada cosa que ustedes vean de este tipo, obviamente tiene una gran cantidad de componentes, tanto económicos como políticos. Y esto que ustedes están viendo acá, de política monetaria, bueno, es eso, es una política que va a tener a medida de que tenga mayor credibilidad y confianza, va a tener un efecto positivo. Ahí discúlpame, quería hacer un aportecito, un dato y un pensamiento, digamos. El dato es que no solamente que subió el petróleo y subieron muchas acciones, especialmente de varios países, sino que cayeron las tecnológicas. Y a la cabeza de la caída de las tecnológicas fue Zoom, la que cayó el 16%. Es simplemente un dato para que veamos cómo se mueven la información de un dato como el tema de la vacuna de Pfizer respecto a las acciones. Algunas han subido y otras han bajado, especialmente Zoom, esta herramienta que estamos usando ahora, porque se supone que la usaríamos menos o no la usaríamos. Y el otro tema es esto que dice el ingeniero Aranda, es pura confianza, porque capaz que la vacuna rusa es buenísima, pero nosotros no le tenemos confianza, por historia, por
por la forma que Rusia se maneja en términos políticos u otras, o la imagen que nosotros tenemos, pero capaz que la vacuna es buenísima, pero como en economía todo es confianza o desconfianza, pasa lo que pasa. Así es, y a ver, y podría decirte, por ejemplo, que en virtud del uso intensivo que se hizo de las nuevas tecnologías o de tecnologías como esta, si ustedes analizan el mercado laboral, hay una noticia, creo que en La Nación de hoy, me parece, en donde dan cuenta de cuáles han sido o cuáles son los niveles salariales de todas las personas que están dedicadas a este tipo de actividad. Básicamente analistas, programadores, ingenieros en sistemas, como van a ser ustedes, y el salario promedio en esa industria está cerca de los 90.000 pesos. El salario de un analista junior en ese mercado aparentemente está en el orden de entre los 55 y 60.000 pesos. O sea, el primero que entra a trabajar entra con ese salario. No sé cuál es la otra, creo que es senior el que sigue. Bueno, es un tipo que está en el orden de los 90.000 pesos y obviamente ya los cargos directivos por arriba de los 120.000, 130.000 pesos. Y es uno de los pocos sectores que su actualización de salario por el uso intensivo que se ha hecho de estas tecnologías está por encima de la inflación. El salario promedio ha crecido casi un 55% cuando la inflación año contra año ha estado en el orden del 42, 44%. Es uno de los pocos sectores, a ver, los que estamos vinculados de alguna manera al Estado tenemos una caída en el salario del orden del 20%. Fíjense ustedes cómo este tipo de situaciones hace de que obviamente habrá algunas personas que le va mal y hay otras personas que le va bien. A los que han estado trabajando en el sector que ustedes probablemente pasen a formar parte, bueno, estas circunstancias ha hecho que, bueno, que de alguna manera estén por encima sus salarios respecto a la inflación y que tengan salarios promedios muy parecidos a los que tienen los bancarios, que son uno de los salarios más altos de la Argentina, en otro sector además que ha tenido ganancias espectaculares, no este último año. Yo diría que durante los últimos 10 años, a pesar de que la Argentina viene cayendo en su actividad económica, el sector financiero ha sido uno de los que ha tenido balances más positivos y rentas mucho más altas en la Argentina, sin solución de continuidad, independientemente del gobierno que esté. ¿Y por qué hablamos de confianza y credibilidad? Fíjense por este pequeño parrafito que está acá, en donde dice política monetaria. Fíjense que en la parte más baja, el segundo párrafo dice, mediante la política monetaria, los bancos centrales influyen sobre la cantidad de dinero que hay en el mercado o sobre las tasas de interés y como consecuencia de ello sobre los niveles de consumo, inversión, producción y empleo en la economía. Obviamente que si no hay cierto marco de confianza y certidumbre sobre las políticas del Banco Central, esos objetivos que se fija, bueno, son difíciles de cumplir. ¿Y cuáles son los elementos que tiene el Banco Central para alcanzar esos objetivos? Bueno, la política monetaria. Una política monetaria de carácter expansiva, una política monetaria de carácter contractivo. Por ejemplo, lo que hemos tenido nosotros este último tiempo ha sido una política monetaria de carácter expansivo. Ha tenido una gran cantidad de dinero circulando y además bajísimas tasas de interés que desalienta a aquellos que quieren invertir en pesos. Y las emisiones de dinero que ha tenido el Banco Central para sostener y poder financiar la caída en la actividad económica, pero sobre todo los subsidios vinculados a la pandemia, como el IFE, que ahora el ministro, y precisamente por problemas de inflación futura y por la presencia del Fondo Monetario en la Argentina, que nos va a imponer algo que el ministro dice sustentabilidad, pero que hay que leerlo lisa y llanamente como ajuste. Y después podemos revisar cuáles son los puntos en donde se va a ajustar inevitablemente en la Argentina, porque hay que reducir el déficit fiscal, inclusive a niveles mucho más altos, digamos, que los que están previstos en el presupuesto. El presupuesto prevé un 4% de déficit en relación al PBI, el presupuesto que está discutiéndose en el Senado y que no se ha aprobado todavía,
pero el ministro promete que va a estar en menor al 3,5%. Para eso está reduciendo, por ejemplo, los subsidios. A ver, los salarios. Los salarios van a caer en términos reales. Ya están cayendo este año y es probable que vuelvan a caer el año que viene en términos reales. También, a ver, se va a acabar el congelamiento de tarifas. El año que viene va a haber una recuperación de las tarifas y eso lo vamos a sentir todos los argentinos. El congelamiento de tarifas va a continuar hasta diciembre y seguramente habrá durante todo el año una renegociación por las tarifas tanto de energía eléctrica como también las tarifas de combustible, ¿no? Y de gas, obviamente. Y otras cosas que van a suceder, se van a eliminar un montón de subsidios. Los dos subsidios que se han eliminado, uno ya es el IFE y otro es un subsidio que se daba a las empresas para que pudieran seguir pagando salario. Esto que ha generado reclamos, por ejemplo, de la Confederación General del Trabajo, que entiende que esos subsidios no pueden reducirse. Y otra gran cosa, a ver, no gran cosa, yo creo que es mala para los jubilados, es la nueva fórmula para actualizar los haberes jubilatorios, que en hechos concretos va a significar que el presupuesto no va a tener que atender una buena parte de esos salarios de jubilados. Todo eso se complementa ¿con qué? Con algunas decisiones que va a tomar el Banco Central. Insisto, la política monetaria hasta acá era una política monetaria de carácter expansiva, supuestamente para conseguir esos objetivos que están ahí, es decir, aumentar niveles de consumo, de inversión, de producción y empleo de economía. Pero hoy hace falta, va a hacer falta, según lo que plantea el propio gobierno, de que haya una política monetaria contractiva, es decir, retirar dinero del mercado, secar la plaza del mercado. ¿Por qué? Porque estamos en riesgo de que haya una disparada en términos inflacionarios y por lo tanto eso también afecta básicamente la actividad económica. Ahora vamos a dar algunos datos. La base monetaria, y vamos a ver que simplemente es, fíjense, la definición que está acá en este primer párrafo. Equivale al total de billetes y moneda emitidos por el Banco Central. A un aumento de este agregado se le denomina creación primaria de dinero de la economía y suele decirse que la base monetaria es dinero de alta potencia e incluye, además del dinero en efectivo del poder del público, las reservas de los bancos. Yo ahora les voy a mostrar para que ustedes vean cuál es la base monetaria actual en la Argentina y cómo ha crecido durante este año con datos del propio Banco Central, de manera tal de que ustedes, estos son datos públicos, ustedes entran al Banco Central y van a ver los mismos datos que yo les voy a estar mostrando acá. Acá primero una cifra simplemente para que veamos, ¿cierto? Porque para mostrar esta dinámica que yo a ustedes estaba diciendo, el Banco Central emitió muchísimo dinero, pero ya este último tiempo ha estado bajando la cantidad de dinero que estaba emitiendo. Así que, a ver, Ezequiel Villarreal. Sí, profe. Ezequiel, ¿podés leerme los dos últimos párrafos? O léelo todo el párrafo de esta noticia que está acá y después vemos los números del Banco Central. Bien. La asistencia del Banco Central al fisco fue durante agosto la menor desde enero, cuando no hubo giro alguno, o desde octubre de 2019, si se lo compara con los meses en que existieron transferencias. Al Tesoro Nacional fueron 40.000 millones y en concepto de adelantos transitorios. Ese monto supone apenas 18,1% de los 220.000 millones que le transfirió en julio, entre esos préstamos y ganancias contables realizadas desde su balance 2019, o 9,15% de los 430.000 con que lo asistió recurriendo a esas utilidades en mayo, el mes de los mayores giros, para cubrir un rojo fiscal agigantado por los gastos vinculados a mitigar los efectos de la cuarentena en la economía. Y luce ínfimo en relación con los 1,63 billones que girados desde los inicios de la gestión de Alberto Fernández. Todo esto que ustedes están viendo acá, esa disminución en la asistencia financiera que está haciendo el Banco Central, entre otras cosas, está originada, ¿por qué? Porque se va a venir una negociación con el fondo. Ustedes saben que el Fondo Monetario ya está presente en la Argentina desde el martes. Están negociando un nuevo acuerdo. ¿Por qué? Porque la Argentina no va a poder pagar
los casi 50.000 millones de dólares que le había prestado el fondo durante la época de Macri, por lo tanto tiene que refinanciar, y lo que se hace, algo que ustedes lo van a ver mucho en los diarios, un préstamo de facilidades extendidas, que en realidad es simplemente un préstamo para que vos le puedas volver a pagar al banco y te van a extender las posibilidades, te van a extender el periodo de pago. Aparentemente lo que se está negociando es que el FMI le preste plata que va a ingresar por una ventanilla y va a salir exactamente por la otra para cumplir ¿con qué? Con los propios pagos del Fondo Monetario Internacional. Y a cambio de eso, efectivamente va a haber desembolso de la Argentina a partir de 4 años y medio, es decir, 1 año y medio después de que se haya ido este gobierno, que podría continuar Fernández o podrá continuar otro. Por lo tanto, ¿qué está pidiendo el Fondo Monetario? Que cualquier acuerdo que se haga aprobado por el Congreso, de manera tal de que pueda ser cumplido por este gobierno o por los otros. Y una de las cosas que ha planteado el Fondo Monetario, en estas conversaciones informales que se dan, porque además lo que va a pasar es que quien va a formular el plan va a ser la Argentina. A pesar que digan que son imposiciones del fondo, la propuesta va a ser de la Argentina. Pero saben de que efectivamente no va a haber ningún tipo de posibilidad de acuerdo si no reducen el déficit fiscal y por lo tanto también las asistencias financieras que está haciendo el Banco Central. Y los números que ustedes ven ahí es muy simple. En agosto apenas 44.000 millones, que es, menos del 10% del dinero que en mayo le cedió el Banco Central al Tesoro, de manera tal de que de poder cumplir con todas las obligaciones de la pandemia y todas las cuestiones emergentes. Un solo párrafo puedo hacer yo ahí. Fíjense que el monto dice que el monto total es de 1,63 billones, que obviamente ustedes saben que son millones de millones, ¿cierto? Entonces la pregunta es si con todo ese dinero no se podría haber mejorado, por ejemplo, el sistema de salud. Hay un montón de noticias que nos dicen todos los días que la cantidad de test son insuficientes, que en muchos lugares faltan los respiradores, que por ejemplo en Santa Fe están en una situación crítica, particularmente en la ciudad de Santa Fe, porque no hay salas de terapia intensiva. Uno podía entender que este problema podía estar presente los 2-3 primeros meses de la pandemia, pero cuando ya van casi 9 meses o 10 meses, es difícil de entender que con ese nivel de gasto hoy el sistema de salud no haya mejorado 100%, por lo menos para atender a las personas vinculadas con la pandemia. Entonces, acá también indudablemente hay un problema de ineficiencia, a mi juicio por lo menos, en el gasto público. Y siguiendo con la cifra, esto es lo que ustedes van a ver si entraran al Banco Central. Entonces, fíjense, acá, lo que ustedes tienen acá son los montos, fíjense, que van teniendo, y lo que se llama agregado monetario es simplemente lo que está en poder del público o en poder de los bancos. Si ustedes van sumando esos agregados monetarios, a lo que llegan a la conclusión es que ustedes tienen el 2 de noviembre del 2020 8,601 billones, ¿no es cierto? Estos son billones de pesos, lo que ustedes tienen acá. Y si ustedes se fijan, fíjense, medido de manera interanual, en algunos casos la base monetaria ha crecido el 100% o el 96%. Hago una pequeña aclaración acá porque ustedes probablemente no sepan lo que es el CEDIN. El CEDIN simplemente era un instrumento que estaba hecho de manera tal de poder dinamizar la actividad de la construcción o las actividades inmobiliarias, y era algo que permitía que yo pudiera blanquear. Si tenía dólares, me iba hasta un banco, hasta una entidad financiera, entregaba esos dólares billetes y a cambio de esos dólares billetes me daban un CEDIN por ese monto en dólares, y yo con eso podría comprar propiedades o podría hacer construcciones nuevas. No tuvo muchos resultados, pero obviamente hay una cantidad de CEDINes dando vuelta que están nominados en dólares y que, pueden tener únicamente 2 endosos, es decir, que yo podría traspasarlo a una persona y esa persona a otra más, y no pueden tener más endosos, con lo cual no son de fácil circulación, pero todavía hay algunos que forman parte de lo que es la base monetaria. Eso es simplemente para que ustedes puedan tener una idea de cómo ha variado la base monetaria
de manera mensual, los últimos 30 días durante el año 2020, es decir, medido de enero hasta noviembre, e interanual, es decir, medido de noviembre del año pasado a noviembre de este año. Esto es simplemente una cuestión de carácter absolutamente informativa para que ustedes vean cuál es el monto real de lo que efectivamente ha aumentado la base monetaria este año. ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer? Bueno, seguimos entonces. Fíjense, ahora vamos a ver simplemente para ver cómo se crea el dinero de carácter secundario. Les pido que presten un poquitito de atención, es muy simple. Para eso hay que tener lo que se llama reserva, encaje bancario o coeficiente de caja. De esta forma ustedes lo pueden tener. ¿Esto para qué sirve? Tiene dos funciones, que la vamos a ver en un pequeño repaso que vamos a hacer al final, ¿no? Tiene dos funciones. Una función es establecer una reserva mínima de depósitos de manera tal de que haya seguridad en el sistema si hubiera cualquier tipo de problema, básicamente de quiebra en algún banco o en alguna entidad financiera. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, sobre cada depósito hay un determinado monto que se denomina encaje, que los bancos no pueden tocar. Es decir, que si alguien deposita 100 pesos y el encaje es del 10%, el banco tiene que dejar 10 pesos que no puede tocar. De esa manera garantizamos que si ese banco tiene problemas, por lo menos hasta determinado nivel de depósito se van a poder devolver. Los depósitos a plazo fijo creo que están garantizados hasta un monto de 500.000 pesos, una cosa así. Si yo tengo depósitos por montos mayores, ya no están asegurados por el sistema. Es decir, que yo voy a recuperar 500.000 del monto que hubiera puesto en ese depósito. Eso sirve sobre todo para los pequeños ahorristas. Y este coeficiente de caja tiene esa pequeña formulita que en realidad no me interesa demasiado, pero que ustedes la pueden encontrar en mucha bibliografía. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es básicamente que el encaje o coeficiente de caja es una reserva, un porcentaje determinado de los depósitos que se resguarda en primera instancia, ¿para qué? Para poder garantizar la seguridad del sistema. Y por otra parte, si yo quisiera tener una política contractiva, cuando aumento el encaje, lo que sucede es que en el mismo porcentaje que yo aumento el encaje, bueno, ese ya es dinero que no pueden prestar y por lo tanto yo estoy sacando dinero de la plaza y por lo tanto también es una herramienta de política monetaria, tanto para contraer, tanto contractiva si yo saco dinero de la plaza aumentando el porcentaje, o expansiva cuando disminuyo el porcentaje. Si yo tenía un porcentaje del 10% que no se podía mover y del 10% lo llevo al 5%, bueno, obviamente hay un 5% más de los depósitos de los bancos que se pueden volcar a crédito y por lo tanto hay mayor circulación de dinero. Así que el encaje es una disposición que toma el Banco Central tanto para garantizar la seguridad del sistema como una herramienta de política monetaria. Fíjense, ahora vamos a ver cómo se crea, perdón, antes que sigamos, ¿hay alguna duda de esto? Porque si se entiende esto, el cuadrito lo entendemos en un minuto. ¿Hay alguna duda respecto a las características que tiene el encaje y cómo actúa? Yo tengo una duda que más o menos Sí. es de eso. ¿Puede pasar que alguien tenga sus ahorros en el banco y el banco entra en quiebra y nunca más le devuelvan la plata? A ver, en la Argentina, te vuelvo a insistir, el sistema es muy seguro, pero recuerdo que hace un tiempo quebró un banco que era muy conocido en Córdoba y en Santa Fe, que creo que era el Banco Feguín. Y en muchos casos hay pequeños bancos que nosotros no conocemos mucho, pero que sí han quebrado. A ver, o cuando tienen dificultades, ¿qué es lo que sucede? Hay otros bancos que compran esos bancos. Acá había un banco que se llamaba, en realidad, NOAR, que estaba muy vinculado a la comunidad judía en todo el país, que creo que ha sido absorbido por otro banco. O, por ejemplo, qué sé yo, el Banco Macro hoy, entre otras cosas, es agente financiero de la provincia de Tucumán porque ha adquirido al Banco del Tucumán.
Y así hay una serie de bancos que en realidad van adquiriendo otros bancos para evitar la quiebra, qué sé yo. Otro banco que me acuerdo que creo que también ha sido adquirido por el Banco Macro es el Quilmes. No sé si ustedes recuerdan, pero era un banco que tenía alguna actividad medianamente importante acá. Así que yo no te podría decir que yo conozco un banco que haya quebrado, pero sí conozco bancos que tenían dificultad de carácter financiera, son asistidos por el Banco Central y el Banco Central supervisa para no perjudicar a determinada cartera de clientes la adquisición de ese banco por otros bancos. Y eso ha pasado y seguramente va a pasar con bastante asiduidad. En algunos casos, inclusive había momentos que yo escuché algunos comentarios muy complicados respecto a un enorme banco como el Banco de Galicia. También sucede que hay muchos bancos que operan acá en la Argentina que luego cambian de dueño en el exterior. Así ha pasado, creo, con el banco no el BVA, que es un banco español, pero sí el HSBC, que es un banco chino ahora, y que antes creo que era un banco inglés. Entonces, a veces hay adquisiciones en el exterior y eso significa que acá también los bancos cambian de dueño. Y todo eso supervisa, obviamente, el Banco Central tratando de no perjudicar sobre todo a los pequeños ahorristas. No sé si te explico eso, si contesta tu pregunta. Sí, sí, contesta, profe, gracias. No, por favor. Bueno, entonces, a ver, olvídense de la formulita esa que está ahí. Piensen simplemente lo siguiente, que el encaje es un porcentaje sobre los depósitos que tienen los bancos y que en función de ese depósito, el banco tiene que garantizar eso para poder seguir operando. Si ustedes tienen claro eso, ahora podemos ver por qué se dice que los bancos, y efectivamente es así, efectúan una creación secundaria de dinero. Supongamos que partimos acá, fíjense, el encaje, acá en este caso es lo que se llama alfa, es igual al 0,02, es decir, el 2%. Esto responde, ¿por qué pongo esta tabla? Porque ustedes la van a encontrar en el libro. Y ustedes fíjense que es muy bajo el porcentaje del encaje, apenas el 2%. En la Argentina está para los depósitos a la vista, que son las cuentas corrientes y las cajas de ahorro, prácticamente en un 11%. Es decir, nosotros le establecemos al sistema financiero reservas mucho mayores porque en virtud de la inestabilidad y los problemas financieros que viene teniendo desde siempre la Argentina, es necesario de que haya ese tipo de reserva para otorgarle credibilidad y confianza, como hemos hablado anteriormente, y además seguridad al sistema. Los depósitos en dólares, por ejemplo, tienen un encaje mayor. Y también es claro que el encaje tiene un porcentaje para los depósitos que son de retiro inmediato, como las cuentas corrientes y las cajas de ahorro, y a medida que el depósito de ese dinero va trasladándose en el tiempo, el encaje va disminuyendo. Por ejemplo, el encaje, ¿cierto?, de un depósito a plazo fijo a 30 días es mucho mayor que el encaje de un depósito a plazo fijo de un año. ¿Por qué? Porque se supone que durante ese año el banco puede tomar todas las previsiones a los efectos de poder cumplir con ese ahorrista que obviamente está el riesgo lo corre más el ahorrista que el propio Banco Central. Y por lo tanto le está bajando el encaje. Es decir, que el encaje tiene una relación inversa con la duración del depósito. Cuando son de retiro inmediato, bueno, esos son los encajes más altos porque en cualquier momento podría haber una supuesta e hipotética corrida bancaria y por lo tanto ir los depositantes a sacar ese dinero y por lo tanto tiene el nivel de seguridad más alto. Ahora, si ustedes se fijan, esto es muy simple. Partimos de la base de un préstamo en efectivo de 1.000 pesos, euros, lo que fuera, ¿cierto? Dólares, lo que fuera. Como el encaje es del 2%, lo que nosotros vamos a ver acá es lo siguiente, de este préstamo de 1.000, la empresa o la persona que recibe ese préstamo se queda con un 20% de ese dinero en su bolsillo o para sus gastos. Y luego, ¿qué hace con ese dinero? O porque pagó algo o por los motivos que fuera, seguramente eso va a caer en otra entidad bancaria. ¿Por qué? Porque supongamos que yo quiero adquirir un auto, saco un préstamo, ¿cierto? Saco un préstamo, probablemente de ese préstamo a lo mejor un 20% me lo quedo yo o se lo queda la empresa a lo cual le estoy comprando el auto.
y el resto se vuelve a depositar en un banco, porque nadie va a tener esa cantidad de efectivo en su poder, por muchos motivos. Si ustedes creen, porque a lo mejor no quiero pagar el coste de oportunidad de tener liquidez en el bolsillo porque me estoy perdiendo una tasa de interés y por lo tanto puedo depositarlo en ese mismo banco o en otro banco, pero vuelve al sistema ese descontado, ese 20%, estos 800 euros, pesos, dólares. De eso, ¿qué tiene que hacer la entidad financiera que lo recibe? Retener el encaje, que son, en este caso, el 2%, o sea, 16 unidades monetarias. Y quedan en concepto de volverse a prestar 784. Si nosotros vamos repitiendo otra vez el mismo procedimiento, ahora esa entidad puede prestar 784, el público, la empresa se queda con el 20%, entonces hay que restarle estos 156,8 y queda un depósito de 627,2 en el sistema bancario y a eso le tengo que restar el 2%, entonces que son 12,54 y estoy en condiciones de prestar otra vez 614,66. Con lo cual, ustedes se fijan, ¿cierto?, que de un valor en efectivo de 1.000 unidades monetarias, pasamos a tener créditos por 3.629,63. Es decir, que por ese sistema y por la seguridad que otorga el encaje, es posible que los bancos creen lo que se llama dinero secundario, es decir, en este caso han creado 2.629,63 unidades monetarias que sirven para crédito. Entonces, los bancos dicen, no, nosotros no creamos dinero, ¿cómo se le ocurre a ustedes eso? Pero la verdad que si ustedes ven cómo funciona el sistema financiero, efectivamente hay una creación de dinero primario de alta potencia que hace el Banco Central y con ese dinero lo que se va a los préstamos de los bancos, bueno, obviamente pueden tener esta creación secundaria de dinero que en este caso es 2,6 veces y chirola el monto original. ¿Hay alguna duda respecto a esto, chicos? ¿Hay alguna duda de cómo mirar la tablita? No tenemos dudas, seguimos. Fíjense, acá hacemos simplemente un pequeño repaso. Esto está puesto como para que ustedes puedan repasar y al margen, digamos, puedan tener una explicación muy concreta en la presentación respecto a lo que es el encaje. ¿Cierto? Que es una herramienta de regulación monetaria, fíjense, o por otra parte, en el segundo párrafo hacemos hincapié que es una herramienta también de política monetaria porque puede absorber peso del sistema o simplemente ser contractiva retirando peso del sistema. Eso es lo que básicamente nosotros tenemos puesto acá, que es esa síntesis de lo que yo le decía de que el encaje tiene esa doble función. Por una parte, darle seguridad al sistema y por otra parte, poder servir como una herramienta de política monetaria del Banco Central. Ahora lo que nosotros vamos a ver es básicamente en esta función que tiene el Banco Central de acumular las reservas en divisas de la Argentina, cómo es esa composición de las divisas y básicamente si hoy las reservas brutas, en realidad las reservas netas del Banco Central son positivas o negativas con cosas que ustedes van a ver en muchas noticias si agarran cualquier diario y les interesa alguna política monetaria. Antes un par de repasos, ¿cierto? Que básicamente ustedes cuando ustedes prestan, ustedes depositan dinero en el banco, a ustedes le reconoce el banco lo que se llama tasa pasiva o de captación, es decir, lo que el banco les da a aquellas personas que depositan su dinero en el banco. Y por otra parte está la tasa activa de colocación, que es básicamente son la tasa a la cual el banco presta ese dinero. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva se llama spread. Y esa es básicamente, tienen otros ingresos a veces por servicio de los bancos, pero los bancos es el beneficio que reciben por la intermediación. Ustedes saben que los bancos no son nada más que intermediarios entre personas que tienen dinero y personas que necesitan ese dinero. Aquellas personas que tienen dinero porque han tenido cierta capacidad de ahorro deciden depositarlo en el banco y el banco les paga la tasa pasiva de captación. Y aquellos que necesitan el dinero
el banco le presta la tasa activa o de colocación. Y hay una diferencia, obviamente, en donde la tasa activa es mayor que la tasa pasiva y por lo tanto de esa manera los bancos obtienen su beneficio a través de ese margen de intermediación o, como le decía a ustedes, ese spread, que es la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa. ¿Hay alguna duda respecto a esto, chicos? No, queda bastante claro. No, Perfecto, profe, sigamos. bastante claro. Ahora, simplemente, muy rápidamente, para que ustedes sepan, básicamente cómo los bancos, a grosso modo, porque no exactamente así, porque obviamente ponen una serie de cuestiones más en donde están viendo siempre, insisto, las expectativas futuras en el mercado, ¿cierto? Y las indicaciones que da el Banco Central, porque muchas veces el Banco Central pone lo que se denomina tasas de referencia. Es decir, cuando el Banco Central pone una tasa, los bancos están un poco seguramente más arriba que eso, pero tampoco demasiado en función de esa tasa de referencia, ¿cierto? Ahora fíjense, ¿cómo se calcula esa tasa activa? Fíjense, acá arriba ustedes tienen el detalle, pero yo se los repaso directamente de esta formulita que está abajo. T-bill es el costo de el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano. Entonces está puesto así porque son leyes del Tesoro norteamericano, se llaman T-bill, ¿cierto? Más un riesgo de devaluación, que ustedes fíjense cuál podría ser el riesgo de devaluación que tenemos hoy. Hay muchos rumores, pero hay un riesgo de devaluación. Más el riesgo del país, más otro tipo de riesgo, por ejemplo, que en muchos casos te puede poner el banco, porque no es lo mismo que vos seas un tipo que está pidiendo un préstamo y seas solvente a que seas un buen pagador y que tengas acreditado una historia de ser buen pagador que una persona que a lo mejor tiene otro tipo de historia, por lo menos para el banco. Y ustedes saben que hay una serie de informes que hoy son muy fáciles de obtener. Yo, si quiero alquilar una propiedad, puedo rápidamente obtener una información a través del Banco Central o del sistema Veraz respecto a cómo es la trayectoria de cualquier persona como pagador. Y eso es algo que yo sugiero que ustedes se fijen mucho, porque a veces por no pagar montos ínfimos de tarjeta o por no cumplir con cuotas, y lo he visto, de personas que a lo mejor no han pagado cuotas de electrodoméstico, luego son informados en el Veraz y cuando pedís un préstamo importante, bueno, vos tenés esa historia que impide de que vos puedas obtener el préstamo o a lo mejor de que a vos te cobren una tasa de interés un poco mayor que a otro. ¿Por qué? Bueno, porque está ponderando el riesgo, la actividad, la institución bancaria. Pero de esa manera es como básicamente se determina la tasa de interés activa. Ustedes tienen el detalle arriba, pero básicamente es lo que ustedes tienen puesto ahí abajo en esa formulita. Y lo que ustedes tienen acá, ya como para ir terminando la clase, es simplemente que ustedes vean cómo han variado las reservas internacionales en un periodo amplio, digamos, de 5 años, del 2015 al 2020. Ustedes ven los niveles de los cuales habíamos partido acá en el 19 de febrero del 2015 y cuál es la variación. Y ustedes fíjense que en ese periodo, con sus más y con sus menos, siempre había una tendencia. Si yo sacara la media hasta acá, podría decir que hay una tendencia ascendente. Hasta, si yo voy hasta abajo, podría ser el 20 de agosto del 2019, en donde se produce una caída importante, ¿cierto? A ver, ¿quién recuerda qué pasó ahí en agosto del 2019? ¿Fueron las PASO? Las PASO. A ver, no las PASO, obviamente las PASO, pero fíjense cómo se profundiza la caída, a ver, en octubre, fíjense, en octubre del 2019. ¿Y qué había pasado ahí? Las ¿Qué había elecciones. pasado ahí? Ahí ganó, fue la primera vuelta, en donde se produjo esa elección y tuvo el resultado que tuvo, con lo cual, a ver, cuando ustedes dicen, no, la política no tiene nada que ver con la economía, o la economía no influye en la política, bueno, ahí ustedes tienen un elemento muy concreto en algo que obviamente nos debería preocupar a todos, la enorme caída que nosotros tuvimos en nuestra reserva. Fíjense, tenemos este pico acá, ¿cierto? Y este pico acá básicamente es de
el 4 de abril. En el 4 de abril teníamos casi 80.000 millones de reservas. Y si nos fijamos a septiembre, un poco más avanzado que mediados de septiembre, estamos apenas un poquitito arriba de los 40.000 millones. Hoy algunos dicen que ya estamos abajo de los 40.000 millones. Pero estos son datos que ustedes también pueden verificar del propio Banco Central, de cómo han variado las reservas y cómo algunas, decisiones de carácter político también van influyendo en las reservas. También quiero decir lo siguiente, porque no solamente ha sido el resultado electoral, las reservas venían cayendo, fíjense, hasta este punto, hasta antes de las pasos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que tenemos esta pequeña caída acá entre abril y diría que agosto? Entre abril y agosto. ¿Por qué creen que se produjo eso? ¿Alguien se anima a contestar por qué creen que pasó eso? Puede ser que fue cuando fue el lanzamiento de que Cristina iba como vice y que Alberto No, iba de presidente. ahí, a ver, primero hay que ver, ustedes harán la evaluación de la responsabilidad, ¿cierto? Pero ahí fue el dinero que se hacía para sostener el valor del dólar. O sea, Macri sabía de que efectivamente todos los argentinos miramos cuál es el valor del dólar e hizo un desembolso importante, porque ustedes fíjense que desde este punto de acá, que casi llega a 78.000 millones, llegó a 64, 65 acá. O sea, ahí hubo 14.000 millones o 12.000 millones que efectivamente se gastaron. ¿Para qué? Para que el dólar, digamos, no se disparara. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el mundo sabía, digamos, que en la medida que se dispara el dólar, es siempre algo que todos los argentinos miramos a ver como una buena o una mala señal económica, ¿cierto? El susto del paralelo a casi 200 pesos hizo que hubiera una serie de acciones para que el valor del paralelo bajara. Y ahora vemos que han sido insuficientes porque hoy obviamente está subiendo otra vez en el orden de, creo que estaba a 167 pesos o arriba de los 160 estaba en el día de hoy. O sea, creo que recuperó 18 pesos en 2 días. Y a ver, y es el mercado paralelo, el mercado blue, un mercado que todo el mundo dice un mercado chico, efectivamente muy chico, en donde cualquier compra importante, obviamente, sobre todo para nosotros, pero variaciones de compra de 5 millones de dólares hacen de que comprando esa cantidad el precio del blue se dispare. Y cuando alguien ofrece 5 millones de dólares, el precio del blue baja. Pero de cualquier forma, marca una tendencia. Hay gente que mira eso pensando cuál puede ser el futuro del dólar. Esto que hablábamos de la posibilidad de una devaluación, bueno, mucha gente mira el nivel de reservas y dice, bueno, es probable que tenga que haber una devaluación. ¿Para qué? ¿Qué pasaría si hubiera una devaluación? En términos de comercio exterior, ¿qué creen ustedes que pasaría si el dólar se apreciara en relación al peso, es decir, nuestro peso fuera devaluado? ¿Qué creen ustedes que pasaría en términos de comercio exterior? ¿Qué pasaría, chicos? A ver, ¿bajaría el peso? No entiendo bien la pregunta. A ver, yo te vuelvo a decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se devaluara el peso en relación al dólar? ¿Qué pasaría con el comercio exterior? A ver, medido en dólares, si se devalúa el peso, ¿nuestros productos serían más caros o más baratos? Más Y van a barato. ser más barato. Más barato, y por lo tanto eso fomentaría las exportaciones, ¿cierto? Pero a la vez, al devaluar y al ser más caro el dólar, ¿qué pasaría con las importaciones? Más caro. Se vuelven más caras. Bueno, entonces cuando uno devalúa, lo que genera es esa posibilidad de que haya un mayor nivel de exportaciones netas. ¿Por qué? Porque va a bajar el número de importaciones y va a aumentar supuestamente el número de exportaciones. Ahora bien, vos imaginate que cuando vos lo devaluás, deberías vender, a ver, si vos devaluás un 20%, bueno, tus ingresos en dólares van a aumentar,
pero ¿qué va a pasar con todos los productos importados y con todos aquellos productos que tengan algún componente importado a nivel local? Por ejemplo, qué sé yo, las computadoras y los teléfonos que ustedes están usando. ¿Qué creen que pasaría si se devaluaron? Aumentan los precios. Van a aumentar los precios y por lo tanto vos vas a tener una caída en tu salario real y el poder adquisitivo. Por lo tanto, el gobierno no quiere devaluar, pero es tal la brecha de casi del orden un poco más, un poco menos del 100% con el dólar oficial, que hay mucha gente que te dice cada vez que pasó esto, históricamente hubo una devaluación. Por lo tanto, ¿por qué? Porque entre otras cosas no tienen las reservas suficientes como para aguantar cualquier corrida que se hiciera contra el peso. Y esa es una dificultad importante. Si yo a ustedes les digo, miren, y esto ya pasó con un gobierno que ustedes no recordarán probablemente, pero en el año 89 nosotros tuvimos hiperinflación porque hubo un plan de estabilización y en ese plan de estabilización hubo una corrida contra el peso hecho por algunos bancos que generó hiperinflación. Eso fue en el año 89, previo a una campaña electoral, en donde muchos definen como que ha sido un golpe de mercado, en donde salió una frase muy famosa de un ministro de Economía que se llamaba Pugliese, que dijo, les hablé con el corazón, me pagaron con el bolsillo. Y esa, digamos, ¿qué fue lo que generó? Hubo una gran cantidad de bancos que actuaron contra el peso haciendo ¿qué? Comprando dólares, por lo tanto el precio del dólar subió tan alto que eso generó luego una devaluación y esa devaluación generó una hiperinflación muy recordada que fue la del 89. ¿Cuál fue entre otras cosas el resultado? Que lo tuvimos a Menem y después de esa enorme hiperinflación hubo políticas de ajuste que permitieron lo que se llamó en algún momento la convertibilidad. Hoy es probable que el susto que todos tuvimos cuando el dólar pegó casi los 200 pesos, bueno, permita que haya políticas de ajuste para evitar que el dólar llegue a esos niveles. ¿Por qué? Porque puede impactar en el poder adquisitivo de la gente. Pero ahí tienen ustedes un dato respecto a cómo ha evolucionado la reserva del Banco Central. Acá tienen otro tipo de datos en donde también se ve, digamos, solamente que más acotado en el tiempo. Son las mismas reservas, pero con dos fuentes distintas. Esta ya es de Infobae, pero ¿por qué la pongo? Porque ustedes se fijan, son datos del Banco Central, coincide prácticamente con la lectura interior y probablemente gráficamente es un poquito, impacta mejor respecto al nivel de las reservas. Y si ustedes se fijan, esto está esto más avanzado al 20 de octubre, fíjense que ya está apenas por encima de los 40.000 millones. Y la pregunta es, a ver, ¿cómo se componen estas reservas? Ahí ustedes tienen un pequeño cuadro. Las reservas brutas, y yo le voy a hacer simplemente una pequeña explicación ya para ir terminando la clase, y voy a mostrar este gráfico así, con este diseño, y luego los números, para que ustedes puedan sacar una conclusión. Las reservas netas, fíjense, están en el orden de, esta consultora que está acá, primero le doy el dato y la fuente, que son cosas que siempre le vamos a dar. EcoView. EcoView es la consultora que tiene Melconian con Golding, creo que se llama. Pero para que ustedes sepan las personas que están haciendo este dato. De cualquier forma, si ustedes ven, coincide con el dato del Banco Central y con el dato de Infobae. Entonces, si este fuera el monto de las reservas, estas son reservas brutas, pero hay lo que se llama reservas de libre disponibilidad y reservas que no están disponibles. Por ejemplo, fíjense, acá hay esto que ustedes tienen acá, encajes de depósito en dólares, es decir, todos los depósitos que hay en la Argentina tienen un encaje, que es una reserva para darle seguridad al sistema. Esos están en poder del Banco Central, que obviamente le paga un mínimo interés a los bancos por depositarlo ahí. Y eso está en el orden de los 12.000 millones. Eso no se puede tocar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la seguridad del sistema. Después tenemos el swap con China. Estos son, creo que 130.000, algo así, millones de yuanes, y llevado a dólares, es esto que yo tengo acá. Debe estar en el orden de los 19.000, 20.000 millones de dólares. Tampoco se pueden tocar porque son únicamente para el comercio con China. Y si nosotros quisiéramos que ese comercio con China, digamos, quisiéramos convertir esos yuanes en dólares, tendríamos que pedir autorización
al Banco Central chino, a las autoridades chinas, y además está previsto en el convenio por el cual nos han prestado ese swap, ese dinero, que el monto, digamos, el interés que nosotros tenemos que pagar por esos 19, 20 mil millones de dólares son de un 7%. Si ustedes se fijan que Bolivia, Perú, Paraguay, Chile pagan tasas que no son mayores del 4%, bueno, obviamente estamos hablando en términos de préstamos, casi a nosotros nos costaría ese préstamo un 100% más caro que cualquier país vecino. Pero además, a ver, el Banco Central, no el Banco Central, el gobierno ha emitido títulos públicos en donde prácticamente ha hecho un bono que se llama linkeado con el dólar, es decir, que le ha garantizado que aún habiendo devaluación, le van a pagar ese monto de la devaluación más un interés. Y eso está en el orden del 17% en dólares para poder sacar peso de la plaza. O sea que estamos pagando intereses altísimos y nos estamos volviendo a endeudar estos días. Esto que está acá en azul representa lo que es un préstamo que tampoco podemos utilizar, que es un préstamo del Banco Internacional de Basilea. Todos los bancos centrales tienen un acuerdo con el Banco de Basilea y ese banco, nosotros tenemos inmovilizado determinada cantidad de dinero en función de poder garantizar el sistema financiero mundial. Y esta partecita que está acá en gris dice oros y aporte organismo, ahí hay casi 6 mil millones de dólares, 5 mil, que son oro, que básicamente 3 mil y pico de millones de dólares que tenemos en oro, que obviamente sería una mala señal que nosotros las vendiéramos, y por otra parte no son tampoco de inmediata disponibilidad. Tenemos que hacer una operación seguramente con alguna bolsa en Londres para poder hacer líquido ese oro y tener reservas en dólares. Y por último son los aportes organismos, básicamente a algunos bancos como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, en donde nosotros como socios tenemos que hacer esos aportes y por lo tanto son aportes a organismos que tampoco podemos tocar. Y lo que queda en verde son las reservas líquidas, es decir, el dinero efectivamente que dispone el Banco Central a los efectos de intervenir en, por ejemplo, el mercado del dólar. Y si lo llevamos a cifra, ustedes acá tienen las mismas cifras, todas puestas una por una, con lo cual queda claro, digamos, que la posibilidad, de préstamo que tenía, según este análisis, el Banco Central al 9 de octubre de 2020 era menor a los 1.000 millones de dólares. Es decir, que las reservas brutas no tienen nada que ver con las reservas netas o con las reservas líquidas del banco, que como ustedes se fijan, las brutas están en el orden del 41.034 millones de dólares y las reservas netas están en el orden de lo menor a los 1.000 millones de dólares. ¿Eso qué genera? Bueno, esto que estamos hablando, estos problemas de confianza, de certidumbre, de credibilidad que pudieran tener algunas políticas que está haciendo el gobierno nacional. Bueno, y obviamente todo eso deberá resolverse, además, en función de un acuerdo que va a tener con el Fondo Monetario, que entendemos nosotros que va a demorar 3, 4, 5 meses, con lo cual todavía va a haber bastante incertidumbre por un tiempo y que podría ayudar mucho para recomponer la actividad económica, porque, por ejemplo, el déficit fiscal no solamente no es gastar menos, el déficit fiscal también podría resolverse si aumenta la actividad económica, porque aumentando la actividad económica también va a aumentar el cobro de impuestos y por lo tanto se va a reducir el déficit fiscal. Así que chicos, esta es la clase de hoy, estamos terminando, espero que les haya servido saber cuáles son las funciones del Banco Central y cómo es la situación económica en lo que atañe al Banco Central con estos datos que están actualizados a la semana pasada. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, señor. Sí, una pregunta. El porcentaje en el cual está distribuido, digamos, las reservas netas del Banco Central. Sí, las netas. ¿Influye en el riesgo país? Y obviamente que sí, porque vos imaginate que influye, porque si vos tenés un banco central fuerte, significa que obviamente vos podés, entre otras cosas, tener un montón de políticas que hoy no podés tener. Por ejemplo, Brasil, con las dificultades que tiene bancos de fomentos para las exportaciones, que muchos están actuando en función de ¿qué? De las reservas del Banco Central. Si nosotros no tenemos divisas,
Si yo te digo, mira, hay únicamente 1.000 millones de pesos, de dólares, perdón, en el Banco Central, ¿cómo financio importaciones? ¿Cómo financio importaciones? Supongamos que tenemos una crisis y que nosotros, por ejemplo, tenemos que ir a comprar 1.000 millones de dólares de medicamentos, por darte un ejemplo. Nos quedamos sin reservas líquidas, porque el resto es muy difícil de tocar y depende de muchas otras cosas. A ver, el swap con China, entre otras cosas, es una pérdida de soberanía. ¿Te imaginas que si yo, para poder convertir los yuanes chinos en dólares, tengo que ir a pedirle permiso al gobierno chino y además los chinos me van a cobrar el 7% anual? Que ¿por qué? A ver, yo te digo, es alto si vos lo comparas con el resto de los países, pero ¿quién le prestaría esa plata con el riesgo que vos tenés de que la Argentina, porque no tiene reserva líquida, no me pueda devolver los préstamos? Esto, entre otras cosas, ha hecho que aquellas personas que han refinanciado la deuda en julio, agosto, hoy los títulos que tienen valgan un 30% menos, porque mucha gente se pregunta si la Argentina va a poder pagar la deuda externa. Todo eso te genera incertidumbre, te genera confianza, falta de confianza y te genera unos enormes problemas económicos. Sí, se entiende. Además te aclaro algo, digamos, con esos números, ¿quién viene a invertir en la Argentina? Supone, ¿quién traería plata a la Argentina? Si después, a ver, para evitar que se te vayan esos 1.000 millones de dólares, vos tenés el cepo al dólar, que es ese famoso super cepo. Es más, por ejemplo, las empresas que estaban endeudadas en dólares, muchas han tenido que refinanciar su deuda. ¿Por qué? Porque el Banco Central les dijo, como no tengo reserva, únicamente te voy a dar el 40% de tu deuda. El resto de la deuda la tenés que refinanciar o tenés que pedirle plata a tus casas matrices. Bueno, ¿eso qué hace? Un gran problema de inversión. Yo vengo a la Argentina, me endeudo en el exterior para traer una inversión del tipo que fuera a la Argentina, ¿cierto? La pongo a la plata acá y cuando yo le digo al Banco Central, che, tengo estos pesos por la actividad que yo estoy generando acá en la Argentina, dame dólares para que yo pueda pagar el préstamo que saqué por la inversión que hice acá, vos me decís, no, te doy el 40% y el otro 60% verás cómo hacer. Obviamente eso genera un clima que es poco propicio para los negocios y las inversiones. Y recuerden que estas tres palabritas mágicas, confianza, credibilidad, certidumbre, bueno, agregale otra cuestión que estamos flojos de papeles, que es la certidumbre jurídica. Y hay algo que a mí me lo explicaron de muchas formas, yo te lo voy a decir tucumano básico. El capital es miedoso. El capital cuando ve demasiado riesgo, huye. Es más, cuanta más plata pones, es más probable que vos disminuyas 100% el riesgo. Y si vos vas a traer acá inversiones importantes, sabiendo de alguna manera cómo está la situación económica, bueno, tenés que ser, qué sé yo, por ejemplo, a de Narváez que ha comprado Walmart. A ese tipo, la verdad que tendrían que por lo menos hacerle un reconocimiento porque estás poniendo 120 millones de dólares en un momento del país en donde las inversiones son realmente riesgosas. También es cierto algo, él se está quedando con toda una cadena como Walmart, con sus proveedores, con una serie de cuestiones que dicen que tiene un valor muy alto, pero que Walmart se está retirando por el riesgo que ve y por la situación económica lo estaría comprando barato. Había también otras ofertas que parece que después eran un poco más altas cuando vieron que el negocio se iba a concretar, pero bueno, ya estaba cerrado y los yanquis respetaron el acuerdo. Pero en tiempos normales, dicen los que están en ese negocio, que no soy yo, que obviamente comprar toda la cadena de Walmart en la Argentina hubiera salido muchísimo más dinero de lo que efectivamente de Narváez puso acá. ¿Por qué? Porque lo hace en un contexto de riesgo y por lo tanto vos esperás que tu tasa de retorno sea mucho más alta. Es decir, vos has comprado un negocio en un momento de riesgo y por lo tanto te estás ahorrando una buena cantidad de dinero, pero estás asumiendo un riesgo importante. ¿Alguna otra preguntita? Sí, por decime. eso es que dicen que los negocios más riesgosos son los que mayor retorno otorgan. Sí, además te voy a decir algo. Hay muchísimos ejemplos de eso. Si vos recordás algo de lo que fue la guerra de Irak, la guerra de Irak no había terminado y las petroleras ya estaban comprando el territorio en Irak. Vos decís, pero ¿quién puede ir a comprar reservas petroleras en un país
en donde la guerra no solamente que no había terminado, sino que se suponía que luego iba a haber enorme inestabilidad. Y bueno, porque en donde para muchos es una crisis, para otros ven oportunidades de negocio. Y probablemente un tipo inteligente, que no soy yo obviamente, pero debe haber tipos inteligentes, están pensando en el escenario futuro y por lo tanto pueden estar comprando activos muy baratos hoy, pensando que cuando haya una reactivación, bueno, esos bienes van a valer mucho mayor, hasta para venderlo o para, bueno, iniciarse en el negocio y tener esto que vos decís, tasa de retorno mucho más alta. Bueno, estamos chicos, estamos terminando la clase de hoy, así que bueno, si no hay otra pregunta, si no las contesto con mucho gusto y si no, veremos si queda un poquitito del partido y vamos a ver qué sucedió y nos estaremos encontrando mañana a las 18:15 para tener la última clase del año y cualquier otra preguntita que ustedes ya quieran vinculado con el tema del parcial. Así que los dejo chicos, buenas noches y que descansen.